Mi esposo trajo a su esposa del trabajo a nuestro viaje de aniversario a Hawái. Cuando me molesté, dijo que estaba siendo insegura y que los hombres necesitan amigas mujeres. Ahora me está rogando que no firme los papeles de divorcio. Iba camino al aeropuerto cuando mi esposo Carlos me envió un mensaje de texto. Tengo una sorpresa. Espero que te guste. Corrí entre la multitud en la entrada y lo vi en el mostrador de check-in. Pero no estaba solo. ¡Sorpresa! Invité a Elena, dijo, señalando a su compañera de trabajo de 26 años que estaba ahí con 2 maletas rosas. La misma mujer que lo hacía enviar mensajes después de medianoche, mandando corazones y selfies. Nunca ha estado en Hawái y acaba de pasar por una ruptura muy difícil. Sabía que no te molestaría. Elena me abrazó como si fuéramos mejores amigas. Tienes tanta suerte de tener un esposo tan considerado, dijo. Usó tus millas para reservar mi boleto para que pudiera pagarlo. Me quedé ahí congelada mientras Carlos me mostraba los pases de abordar. Asiento de pasillo para mí. Elena tenía la ventana y Carlos entre nosotras. Sé que te gusta dormir en aviones de todos modos, le dijo a Elena. Ella se rió, agradeciendo rápidamente. Me entregó el mío, luego frunció el ceño cuando vio mi cara. No te pongas rara con esto, susurró en mi oído. Esto es solo cultura corporativa. Todo el mundo trata a su esposa del trabajo así. Después del check-in y dejar nuestras maletas en el lobby del hotel, Carlos sugirió almorzar tarde en el restaurante frente a la playa. La anfitriona sonrió y dijo, mesa para 3, ¿verdad? Su esposo cambió la reservación el mes pasado. Sentí el pecho apretarse. Nuestro almuerzo de aniversario había planeado para 3 personas hace un mes. Como si las cosas no pudieran empeorar, la comida misma se sintió como tortura. Elena se sentó entre nosotros, compartiendo bocados del plato de Carlos y contando historias sobre sus bromas internas de la oficina, mientras yo estaba sentada sintiéndome como una extraña. De regreso por el lobby, se detuvo en la recepción del spa. Quiero reservar el masaje de parejas para mañana, le dijo a la recepcionista, sacando su tarjeta de crédito. Para mí, y señaló a Elena. Ella, cuando lo miré fijamente, se encogió de hombros. Odias los masajes de todos modos. No, dije que no los podemos costear, le dije. Carlos se encogió de hombros. Es lo mismo. No es gran cosa, pero sí lo era. Era algo enorme para mí, y estaba determinada a detenerlo. Lo siento, pero sus masajes deberían ser separados, le dije a la recepción del spa. La recepcionista hizo una sonrisa incómoda y asintió, ajustando su cita mientras Elena le lanzó una expresión molesta a Carlos. Rápidamente me apartó cerca de los elevadores, su agarre dolorosamente fuerte en mi brazo. Me estás avergonzando con estos celos de secundaria, siseó. Todos van a pensar que estás loca. ¿Es eso lo que quieres? Negué con la cabeza lentamente y su agarre se aflojó, suspirando. Sabes, todo hombre exitoso tiene una esposa del trabajo, dijo Carlos, pidiendo otra ronda. Tienes suerte de que sea transparente al respecto. La mayoría de los tipos lo esconden. Pero la peor parte del viaje pasó cuando finalmente subimos a nuestro cuarto. Sentí mi sangre hervir cuando la puerta se abrió. Había una cama king y un sofá cama diminuto que estaba empujado en la esquina. Esto será perfecto para los 3, sonrió. Elena hizo un gran show de ofrecerse voluntaria para tomar el sofá. No quiero causar problemas, dijo dulcemente, mirando a Carlos como si compartieran alguna broma privada. Ustedes 2 deberían tener la cama. Es su aniversario. Me metí en la cama esa noche sintiéndome como una extraña en mi propio matrimonio. Carlos me dio un beso rápido en la frente antes de darse vuelta. Ves, todo está bien. Siempre haces tanto drama de nada. Me desperté a las 2 de la mañana por susurros y risitas. A través de la oscuridad, vi a mi esposo levantarse y caminar hacia el sofá. Vamos, le susurró a Elena. La cama es enorme. Ni siquiera se dará cuenta. Escuché su falsa protesta por unos 2 segundos antes de seguirlo de regreso. Se deslizó bajo las sábanas de su lado y él la acercó contra él. Está dormida profundamente, susurró. Me quedé ahí por otra hora, completamente quieta, escuchando sus respiraciones sincronizadas, su mano en su cintura, su cabeza en su pecho en nuestra cama de aniversario. Cuando ya no pude soportarlo más, me escabullí y me encerré en el baño con mi teléfono. Reservé el siguiente vuelo a casa usando su tarjeta de crédito. Hice las maletas en la oscuridad, luego tomé fotos de ellos enredados juntos justo antes de irme. El Uber al aeropuerto costó 200 euros. No me importó. Bloqueé su número durante el despegue y vi las llamadas perdidas acumularse cuando aterricé en casa horas después. No perdí tiempo y encontré un abogado para ayudarme a manejar este desastre, recolectando evidencia, redactando papeles de divorcio. Y ese lunes, cuando Elena y Carlos regresaron al trabajo, marché al edificio de su oficina con mi abogado, lista para ver cabezas rodar. Toda la alta gerencia estaba en su reunión de planificación trimestral y pensé, wow, timing perfecto. La cara de Carlos pasó de confundida a blanca cuando me vio entrar. Perdón por interrumpir, dije, entregándole los papeles de divorcio frente a todos, pero quería asegurarme de que los recibieras ya que estabas demasiado ocupado en nuestro aniversario para notar que me fui. Todos se quedaron mirando en silencio. Su jefe empezó a hablar, pero no había terminado. Abrí mi laptop y presioné enviar en el email que redacté para recursos humanos. Les acabo de enviar recibos de las cenas románticas, el masaje de parejas y el boleto de primera clase a Hawái que Carlos compró para su compañera, usando la tarjeta de la empresa listado como entretenimiento de clientes. La cara del director ejecutivo se torció agriamente. Usó fondos de la empresa para su viaje de aniversario. Oh, no, dije, sacando la foto en mi teléfono. Los usó para el viaje de Elena.
Nuestro viaje de aniversario fuimos solo nosotros tres en una cama. Puse la foto en la mesa de conferencia. Carlos y Elena enredados juntos en la cama. Fue entonces cuando Elena gritó: «Espera, no es lo que piensas». Tristán se levantó tan rápido que su silla rodó hacia atrás y golpeó la pared detrás de él. Levantó ambas manos y señaló la puerta con un movimiento brusco. Todos los demás en la sala empezaron a recoger sus laptops y carpetas mientras mantenían sus ojos hacia abajo, como si no quisieran ser parte de este lío. Los vi salir uno por uno, algunos echando un vistazo hacia atrás a la foto que aún estaba en la mesa de conferencia. Tristán esperó hasta que la última persona salió antes de volverse para mirar a Carlos y Elena, luego a mí. Su cara se había puesto completamente roja y pude ver una vena pulsando en su frente. Les dijo a ambos que se sentaran y hizo un gesto para que alguien de recursos humanos regresara. Carlos se dejó caer en su silla y puso su cabeza entre sus manos mientras Elena siguió de pie con lágrimas corriendo por su cara. Siguió diciendo que no era lo que parecía, que todos estábamos en la misma habitación y nada pasó, que yo estaba retorciendo una situación inocente en algo sucio. Me quedé perfectamente quieta cerca de la entrada, observando los hombros de Carlos temblar. Su cara pasó por tantas expresiones en solo unos segundos. Primero, se veía choqueado como si no pudiera creer que en realidad había mostrado esa foto a todos. Luego, la ira cruzó por sus facciones, y su mandíbula se apretó fuerte. Finalmente, el pánico se instaló, y sus ojos se movieron por toda la habitación como si estuviera buscando una ruta de escape. Elena se volteó hacia él para apoyo, pero él ni siquiera la miró. Dijo su nombre 2 veces, pero él solo mantuvo su cabeza hacia abajo y sus manos presionadas contra sus sienes. Una mujer de recursos humanos regresó con un cuaderno y se sentó en el extremo más alejado de la mesa. Preguntó si tenía copias de todo lo que había enviado a su departamento. Asentí, y le dije que todo estaba en el email con marcas de tiempo y recibos adjuntos. Tristán me dijo que podía irme ahora y que estarían en contacto sobre los próximos pasos. Recogí mi laptop y salí sin mirar hacia atrás a Carlos o Elena. El pasillo se sintió demasiado brillante después de la sala de conferencias tenue. Caminé unos 10 pasos antes de que Carlos viniera corriendo detrás de mí gritando mi nombre. Me alcanzó y trató de agarrar mi brazo, pero me alejé antes de que pudiera tocarme. Usó esa voz calmada que siempre pone cuando quiere sonar razonable, la que me hace sentir loca por estar molesta. Dijo que necesitábamos hablar sobre esto como adultos y resolverlo en privado, en lugar de hacer una escena en su lugar de trabajo. Dejé de caminar y me volteé para enfrentarlo. Le dije que todo pasa a través de mi abogado ahora y no hay nada que discutir entre nosotros. Empezó a responder, pero me alejé mientras aún estaba a media oración con mis manos temblando tan fuerte que tuve que meterlas en mis bolsillos. Mis piernas se sintieron firmes, sin embargo, y seguí caminando hacia el elevador sin mirar hacia atrás. Pude escucharlo gritándome, pero presioné el botón y esperé, viendo los números iluminarse mientras el elevador subía hacia nuestro piso. Cuando las puertas se abrieron, entré y presioné el botón del lobby. Carlos aún estaba parado en el pasillo, mirándome cuando las puertas se cerraron. Manejé directamente al edificio de oficinas de Josefina al otro lado de la ciudad, agarrando el volante tan fuerte que mis nudillos se pusieron blancos. La recepcionista me dijo que Josefina estaba con otro cliente, pero dije que era una emergencia y esperaría el tiempo que fuera necesario. Hizo una llamada telefónica y 5 minutos después, Josefina salió y me llevó de vuelta a su oficina. Le conté todo lo que acababa de pasar en el lugar de trabajo de Carlos, y escuchó sin interrumpir, tomando notas en una libreta legal amarilla. Cuando terminé, preguntó si había guardado copias de toda la evidencia que les había mostrado. Saqué mi teléfono y le mostré los archivos de respaldo que había guardado en la nube. Asintió y empezó a hacer una lista de pasos inmediatos que necesitábamos tomar. Lo primero era separar nuestras cuentas bancarias para que Carlos no pudiera vaciarlas por despecho o pánico. Me explicó cómo abrir una nueva cuenta solo a mi nombre y transferir la mitad de todo de nuestros ahorros y cuenta corriente conjuntos. Luego me dijo que cambiara todas mis contraseñas para email, redes sociales, cuentas bancarias, todo lo que Carlos pudiera saber o adivinar. Dijo que empezara a llevar un registro detallado de cada vez que Carlos tratara de contactarme, cada llamada y mensaje y visita con fechas y horas y lo que se dijo. Sacó una plantilla de hoja de cálculo y me la envió por email ahí mismo. Me senté en su oficina por más de 1 hora, repasando todo mientras ella hacía llamadas telefónicas y redactaba documentos. Para la tarde, estaba de vuelta en mi carro revisando mi teléfono cuando llegó un email de Ronan Gregorio en Recursos Humanos. El asunto decía, reconocimiento de queja y aviso de investigación. Lo abrí sentada en el estacionamiento de Josefina y leí a través del lenguaje formal. Confirmó que habían recibido mi queja y estaban abriendo una investigación interna sobre el uso de la tarjeta de la empresa y la conducta en el lugar de trabajo. El mensaje fue cuidadoso de no prometer resultados específicos o cronograma. Decía que estarían en contacto con los próximos pasos y me agradecían por traer estos asuntos a su atención. Leerlo hizo que todo se sintiera más real, como si ya no fuera solo mi palabra contra la de Carlos. Reenvié el email a Josefina y luego me senté ahí por unos minutos tratando de procesar todo lo que había pasado desde esta mañana. Manejé a la casa de mi amiga donde me había estado quedando desde que regresé de Hawái. No estaba en casa del trabajo todavía, así que me dejé entrar con la llave extra que me había dado. Abrí mi laptop en su mesa de cocina y me conecté a nuestras cuentas bancarias conjuntas. Se me cayó el estómago cuando vi cuánto dinero teníamos atado juntos,
Cuántos años de ahorrar y planificar estaban sentados ahí en cuentas con nuestros nombres. Abrí la plantilla de hoja de cálculo que Josefina me había enviado y empecé a documentar todo, cada transacción de los últimos 6 meses, cada tarjeta de crédito compartida, cada factura que salía de nuestra cuenta conjunta automáticamente. Listé la casa y ambos carros y las cuentas de retiro y los bonos de ahorro que sus padres nos habían dado para nuestra boda. Repasé nuestros estados de cuenta de tarjetas de crédito línea por línea, marcando qué cargos eran míos, cuáles eran suyos, cuáles eran gastos domésticos compartidos. Pasé 3 horas construyendo la hoja de cálculo, mis ojos ardiendo de mirar la pantalla y mi espalda doliendo de encorvarse sobre la laptop. Josefina había dicho que necesitaba entender el panorama completo antes de que pudiéramos proteger mis intereses. Ahora podía ver exactamente qué tan enredadas se habían vuelto nuestras vidas financieras y cuánto trabajo tomaría separar todo. Apenas dormí esa noche en el sofá de mi amiga. Cada vez que cerraba mis ojos, veía la cara de Carlos en esa sala de conferencias o escuchaba la voz de Elena diciendo que no era lo que yo pensaba. Me rendí tratando de dormir alrededor de las 3 de la mañana y saqué mi teléfono. Empecé a hacer listas de todo lo que necesitaba hacer en la app de notas, encontrar mi propio apartamento, algo que pudiera pagar con solo mi salario, enfocarme en mi propio trabajo y asegurarme de que este lío no afectara mi rendimiento laboral, construir un sistema de apoyo que no incluyera a nuestros amigos mutuos porque no podía confiar en quién tomaría su lado, conseguir mi propio seguro de carro y seguro de salud, cambiar mis contactos de emergencia y beneficiarios en todo, actualizar mi dirección con el banco y tarjetas de crédito una vez que encontrara un lugar. La lista siguió creciendo y creciendo hasta que llenó 3 pantallas completas en mi teléfono. Pero de alguna manera escribir todo lo hizo sentir menos abrumador. El pánico se convirtió en un plan que realmente podía seguir. Pasos concretos en lugar de solo miedo e ira girando en mi cabeza. La mañana siguiente, desperté con un email de Ronan pidiéndome que viniera para una entrevista formal. Dijo que trajera cualquier material que apoyara mis reclamos sobre el mal uso de la tarjeta de la empresa. Lo programamos para el jueves por la tarde, lo que me dio 2 días para organizar todo. Pasé la mayor parte del miércoles creando un documento de cronología con cada recibo y captura de pantalla arreglados en orden. La cena romántica frente a la playa que Carlos cargó como entretenimiento de cliente. La reserva de masaje de parejas para él y Elena. El boleto de primera clase mejorado para su vuelo. Agregué la foto con la marca de tiempo mostrando que fue tomada a las 2 de la mañana en nuestra habitación de hotel. Incluí capturas de pantalla de mensajes de texto entre Carlos y Elena con corazones y bromas internas. Armé un paquete que contaba toda la historia en documentos que no podían ser discutidos o explicados. Carlos empezó a enviarme mensajes desde un número que no reconocía el miércoles por la noche. Los mensajes llegaron uno tras otro, cada uno oscilando entre disculparse y acusarme. Dijo que lo había humillado frente a todo su equipo ejecutivo y destruido su reputación por nada. Dijo que estaba reaccionando exageradamente a un simple malentendido y convirtiéndolo en algo que no era. Dijo que Elena era solo una amiga y que estaba siendo celosa y loca. Luego el siguiente mensaje decía que lo sentía y nunca quiso lastimarme, y si podíamos por favor solo hablar. Tomé capturas de pantalla de cada mensaje y las reenvié a Josefina sin responder a ninguno de ellos. Me dijo que involucrarse solo le da poder y lo mejor que podía hacer era documentar todo y mantenerme en silencio. Después de enviarle las capturas de pantalla, bloqueé el nuevo número y puse mi teléfono en no molestar. El jueves por la mañana, el departamento de finanzas de la empresa me envió un email directo pidiendo los recibos que había mencionado en mi mensaje a recursos humanos. Respondí con archivos adjuntos de todo. La cuenta del restaurante frente a la playa para 3 personas cargada a la tarjeta corporativa de Carlos, con entretenimiento de cliente escrito en las notas. La confirmación de reserva del spa, mostrando un masaje de parejas para Carlos y Elena, cargado de la misma manera. El recibo de la aerolínea mostrando la mejora de boleto de Elena a primera clase, también en la tarjeta de la empresa, también etiquetado como entretenimiento de cliente. Incluí las fechas y cantidades y una breve explicación de que estos eran gastos personales para la compañera de trabajo de Carlos durante lo que se suponía que era mi viaje de aniversario. Presioné enviar y sentí una pequeña oleada de satisfacción, sabiendo que los departamentos de finanzas no juegan cuando se trata de mal uso de tarjetas. Mi teléfono empezó a explotar con mensajes de amigos mutuos el jueves por la tarde. Todos querían saber qué pasó y por qué estaba tratando de arruinar la carrera de Carlos por un malentendido. Algunos de ellos dijeron que estaba reaccionando exageradamente y que los hombres exitosos siempre tienen relaciones cercanas con compañeras de trabajo. Otros dijeron que debería haberlo manejado en privado en lugar de avergonzarlo en el trabajo. Unos pocos dijeron que habían escuchado su versión de la historia y sonaba como si estuviera haciendo un gran problema de algo que realmente no era tan grande. Leí a través de los mensajes, sintiendo mi pecho tensarse con cada uno. Ninguna de estas personas había estado ahí en esa habitación de hotel. Ninguno de ellos había visto a mi esposo invitar a otra mujer a nuestra cama de aniversario. Ninguno de ellos había pasado el vuelo a casa solo mirando fotos de los dos enredados juntos. Apagué todas mis notificaciones y decidí que había terminado de explicarme a personas que no estuvieron ahí y no vieron lo que yo vi. Si querían creer la versión de Carlos donde él era la víctima y yo era la esposa loca y celosa, esa era su elección. Sabía lo que había visto y tenía la evidencia para probarlo. El viernes por la mañana, desperté en el sofá de mi amiga con mi teléfono ya en mi mano y busqué terapeutas que manejan divorcio y traición. Scrolleé a través de perfiles por 20 minutos antes de encontrar a Janelle Pittman,
cuya biografía mencionaba especializarse en trauma de relaciones y ayudar a personas a reconstruirse después de cambios importantes de vida. Hice clic en el enlace de reserva y vi que la primera cita disponible era el próximo martes a las 2 de la tarde. La seleccioné y ingresé mi información. Luego miré el email de confirmación por un minuto sólido, como si fuera algún tipo de prueba de que realmente estaba lidiando con esto, en lugar de solo sobrevivir. Agregué la cita a mi calendario y puse 3 recordatorios porque no podía confiar en mi cerebro para recordar nada importante ahora mismo. Esa tarde, me reuní con Josefina en su oficina, y tenía papeles listos para que revisara. Explicó que estaba presentando órdenes judiciales temporales para congelar nuestras cuentas conjuntas, para que Carlos no pudiera vaciarlas o esconder dinero antes de que el divorcio fuera final. Las órdenes también establecerían una regla de no contacto, requiriendo que toda comunicación pasara a través de nuestros abogados en lugar de directamente entre nosotros. Me dijo que Carlos ya había tratado de aparecerse en mi vivienda temporal una vez, y estas órdenes me darían protección legal si las violaba de nuevo. Firmé todo lo que puso frente a mí y la vi hacer copias para la presentación en la corte. Dijo que el juez probablemente las aprobaría dentro de una semana, y eso me dio algo concreto a lo que aferrarme. De vuelta en el lugar de mi amiga, abrí mi laptop y empecé a crear carpetas para toda la evidencia que necesitaba organizar. Hice una para fotos, una para recibos, una para mensajes de texto, una para emails y una para los estados de cuenta de tarjetas de crédito, mostrando cada cargo que Carlos hizo en la tarjeta de la empresa. Pasé el resto del viernes y todo el sábado repasando todo metódicamente, descargando archivos y ordenándolos por fecha y categoría. Cada vez que miraba las fotos de Hawái o leía a través de los intercambios de mensajes, sentía mi pecho tensarse y mis manos empezar a temblar. Pero me forcé a seguir adelante porque esta documentación era el único poder que tenía. Creé una cronología detallada mostrando cuándo Carlos cambió la reservación del restaurante, cuándo reservó el masaje de parejas, cuándo usó la tarjeta de la empresa para el boleto de Elena y cuándo tomé las fotos de ellos en la cama juntos. Para el domingo por la tarde, tenía un paquete completo listo para tanto recursos humanos como el departamento de cumplimiento, organizado tan claramente que cualquiera podía seguir exactamente lo que pasó y cuándo. El miércoles por la noche, estaba sentada en la mesa de la cocina trabajando en mi laptop, cuando escuché golpes en la puerta del frente. Miré hacia arriba y vi a Carlos a través de la ventana, parado en el porche y gritando mi nombre. Dijo que necesitábamos hablar cara a cara como adultos razonables y resolver esto sin que los abogados se interpusieran. Agarré mi teléfono y empecé a grabar video de él desde donde estaba sentada, capturando su voz y su presencia en la puerta. No respondí, ni me moví hacia la puerta para nada. Solo seguí filmando mientras tocó y gritó por otros 5 minutos. Después de que finalmente se fue, inmediatamente le envié un mensaje a Josefina y le envié el archivo de video explicando lo que pasó y a qué hora ocurrió. Respondió dentro de 10 minutos diciendo que esto era una violación clara y lo agregaría a nuestra documentación para la corte. Tarde esa noche, después de que mi amiga se fuera a la cama, abrí un documento en blanco en mi laptop y empecé a escribir sobre todo lo que pasó. No estaba planeando compartirlo con nadie o publicarlo en línea. Solo necesitaba organizar mis pensamientos y aclararlos en mi propia mente. Escribí sobre el aeropuerto, la habitación del hotel, despertarme a las 2 de la mañana y servir los papeles de divorcio en la sala de conferencias. Escribí una nueva regla para mí misma en letras negritas al fondo de la página. No defender mis decisiones a personas que no estuvieron ahí. No explicar lo que vi o sentí a nadie, excepto a través de canales legales apropiados, solo hechos y evidencia, y dejar que la documentación hable por sí misma. El jueves por la mañana, manejé al edificio de oficinas donde Carlos trabajaba, y me reuní con Ronan en una sala de conferencias sin ventanas en el tercer piso. Un oficial de cumplimiento se sentó junto a él con una laptop abierta y lista para tomar notas de todo lo que dijera. Me pidieron que repasara todo el viaje a Hawái desde el principio, y me mantuve en hechos específicos y detalles de cronología, sin agregar comentarios emocionales o llorar, aunque mi garganta se sintió tensa todo el tiempo. Ronan hizo preguntas detalladas sobre cuándo Carlos primero mencionó tener una esposa del trabajo, cuándo noté que la reservación del restaurante había sido cambiada a 3 personas, y las palabras exactas que Carlos usó cuando reservó el masaje de parejas para él y Elena. Respondí cada pregunta directamente y vi al oficial de cumplimiento escribir todo en su laptop. Preguntaron sobre cada cargo en la tarjeta de la empresa, y proporcioné las fechas, cantidades y las descripciones que Carlos había ingresado para cada uno. La entrevista duró casi 2 horas, y para el final, mis manos estaban acalambradas de agarrar el borde de mi silla. Esa tarde, Ronan me envió un email pidiéndome proporcionar los archivos originales de fotos con metadatos completos intactos y copias de los estados de cuenta de tarjetas de crédito mostrando cada cargo. Me conecté a mi almacenamiento en la nube y descargué todo a una carpeta. Luego subí los archivos al enlace de portal seguro que proporcionó. La barra de progreso se movió lentamente mientras las fotos y documentos se transferían, y me senté ahí, viéndola subir a 100%, mientras me sentía completamente expuesta, pero también determinada a ver esto de la manera correcta. El viernes por la mañana, Josefina llamó para decirme que Sebastián Page, el abogado de Carlos, había presentado una moción reclamando que yo estaba causando daño reputacional al hacer públicos asuntos maritales privados en su lugar de trabajo,
Dijo que no me preocupara porque ya estaba preparando una respuesta detallada, explicando que el fraude de tarjeta de empresa y violaciones de límites en el lugar de trabajo eran preocupaciones legítimas de cumplimiento, no disputas maritales privadas. Me dijo que la moción era una táctica defensiva estándar y el juez vería a través de ella. El martes por la tarde, manejé a la oficina de Janelle para mi primera sesión de terapia y me senté en una silla frente a ella mientras me preguntaba sobre lo que me trajo. Le conté sobre Hawái y la sala de conferencias y todo lo que pasó desde entonces, y escuchó sin interrumpir o verse conmocionada. Me enseñó algunas técnicas de tranquilización para cuando sentía mi ansiedad dispararse, como enfocarme en 5 cosas que podía ver y 4 cosas que podía tocar. Hablamos sobre los patrones de manipulación psicológica en el comportamiento de Carlos durante el año pasado, cómo había estado lentamente convenciéndome de que mis reacciones eran locas, cuando en realidad eran respuestas normales a violaciones reales. Dijo que mi reacción no era excesiva o irrazonable, que cualquiera encontraría lo que pasó devastador, y mi decisión de irme era completamente válida. Salí de su oficina sintiéndome cruda, pero también más ligera, como si alguien finalmente hubiera confirmado que no estaba haciendo esto más grande de lo que necesitaba hacer. Esa noche, mientras repasaba hilos de mensajes viejos para el archivo legal, encontré mensajes de tarde en la noche donde Elena se burlaba de mí con Carlos. Me llamaba tensa y aburrida. Dijo que no entendía la cultura moderna del lugar de trabajo y que las personas exitosas tenían diferentes reglas de relación. Bromeaba sobre que yo fuera celosa y dijo que Carlos merecía a alguien que lo apreciara apropiadamente. Leí a través de los mensajes 2 veces para asegurarme de que los entendía correctamente. Luego reenvié todo el hilo tanto a Josefina como a Ronan, con una nota breve explicando cuándo estos fueron enviados. Esto ya no era solo sobre la tarjeta de la empresa. Esta era evidencia de que ambos sabían exactamente lo que estaban haciendo y pensaban que era gracioso que yo no me diera cuenta antes. El jueves por la mañana, mi teléfono sonó con el número de Ronan y contesté inmediatamente. Me dijo que Elena presentó una contraqueja formal, reclamando que yo creé un ambiente de trabajo hostil al exponer públicamente su relación con Carlos frente al liderazgo senior. Sentí mi estómago torcerse, pero me mantuve callada mientras explicaba el proceso. Dijo que este era un movimiento defensivo estándar que Recursos Humanos ve todo el tiempo cuando alguien es atrapado violando políticas. Josefina me llamó de vuelta dentro de 20 minutos después de que le envié un mensaje sobre la contraqueja y sonaba completamente calmada. Explicó que la queja de Elena no se sostendría porque mis acciones estaban reportando conducta financiera incorrecta legítima, no atacándola personalmente. El mal uso de la tarjeta de la empresa era real, documentado, y mi negocio reportarlo. Ya que Carlos usó bienes matrimoniales y recursos de la empresa, me dijo que no me preocupara, que esta era exactamente el tipo de respuesta predecible que esperaba de alguien tratando de cambiar la culpa. Durante la próxima semana, Josefina trabajó en crear respuestas detalladas que claramente separaron mis asuntos de divorcio personal de las violaciones de políticas del lugar de trabajo que Carlos cometió. Me mostró borradores, donde delineó cómo el fraude de la tarjeta de la empresa era un asunto de cumplimiento, no una disputa marital, y cómo mi reporte a Recursos Humanos siguió canales apropiados para conducta financiera incorrecta. Explicó que mantener estos 2 carriles completamente separados me protegía de verse vengativa, mientras aún responsabilizaba a la empresa por violaciones reales. Leí a través de sus respuestas 3 veces, notando qué tan cuidadosamente redactó todo para enfocarse en hechos y políticas en lugar de emociones o venganza. El martes siguiente, fuimos a la corte para la audiencia de órdenes temporales. Me senté en el pasillo afuera de la sala de la corte por 40 minutos, viendo otros casos ser llamados mientras mis manos temblaron en mi regazo. Cuando llegó nuestro turno, seguí a Josefina a la sala de la corte, y me senté en la mesa mientras presentó nuestras solicitudes para órdenes de restricción mutuas y manutención temporal del cónyuge. El abogado de Carlos argumentó que yo estaba siendo irrazonable y vengativa, que Carlos necesitaba acceso a fondos matrimoniales para sus propios honorarios legales y gastos de vida. El juez escuchó ambos lados sin mucha expresión. Luego otorgó órdenes de restricción mutuas, prohibiendo que cualquiera de nosotros se contactara excepto a través de abogados. Estableció manutención temporal del cónyuge en 800 euros al mes, que era mucho menos de lo que había esperado, pero suficiente para ayudar con gastos básicos. Josefina susurró que esto en realidad era bastante estándar para órdenes temporales y podíamos presionar por más en el acuerdo final. Salí de la corte sintiendo que tenía algo de protección y espacio para respirar, incluso si no era todo lo que quería. Esa tarde, me reuní con un agente inmobiliario para empezar a buscar apartamento. Le di mi presupuesto basado en mi propio ingreso, más el apoyo temporal, y sacó listados que eran mucho más pequeños y menos bonitos que la casa que Carlos y yo compartíamos. Manejamos viendo apartamentos de una habitación en vecindarios seguros, y seguí ajustando mis expectativas hacia abajo con cada lugar. El tercer apartamento tenía alfombra manchada y una cocina diminuta, pero el edificio era seguro, y el alquiler se ajustaba a mi presupuesto. Me enfoqué en encontrar algo seguro y asequible, en lugar de tratar de igualar lo que estaba dejando atrás. El agente inmobiliario pareció entender sin que tuviera que explicar por qué estaba haciendo esto sola. 3 semanas después de la confrontación en la sala de conferencias, Ronan llamó de nuevo para decirme que Carlos había sido puesto en licencia administrativa pagada mientras completaban su investigación.
Pregunté qué significaba eso, y explicó que Carlos se quedaría en casa con pago completo hasta que Recursos Humanos y Cumplimiento terminaran de revisar toda la evidencia y entrevistar personas relevantes. Se sintió como validación parcial, prueba de que la empresa se estaba tomando esto en serio, pero sabía que licencia pagada no era lo mismo que ser despedido. Ronan no pudo prometer cuál sería el resultado final. Dijo que la investigación podía tomar otras pocas semanas. Le agradecí y colgué, sintiendo que esto era progreso, pero no victoria. Una carta formal llegó de Sebastián el lunes siguiente, impresa en papel membretado caro y cuidadosamente redactada por abogados. La carta expresaba pesar por cualquier angustia causada a mí durante este tiempo difícil. Reconoció que errores fueron hechos en juicio y esperaba que pudiéramos seguir adelante profesionalmente. La leí 2 veces, buscando cualquier admisión real de mala conducta, pero no encontré ninguna. Era puro lenguaje legal diseñado para sonar apologético, sin admitir nada que pudiera ser usado en la corte. La reenvié a Josefina sin responder directamente, siguiendo su consejo de que cualquier comunicación personal con Carlos o su abogado podía ser torcida y usada en mi contra después. Respondió dentro de 1 hora, diciendo que esto era exactamente lo que esperaba y que lo ignorara. El viernes por la mañana, recibí una alerta de mi app bancaria, mostrando varias transferencias grandes de nuestra cuenta de ahorros conjunta. Abrí la app y vi que Carlos había movido 12.000 euros el día antes de que las órdenes temporales tomaran efecto. Llamé a Josefina inmediatamente y me dijo que capturara pantallas de todo y se lo enviara inmediatamente. Dijo que presentaría una moción de emergencia para congelar los fondos restantes y forzar a Carlos a responder por dónde fue el dinero. Me senté en el sofá de mi amiga mirando las transacciones, sintiendo la traición cortar aún más profundo, sabiendo que había estado planeando su estrategia de salida mientras pretendía ser razonable. Había tomado ese dinero sabiendo que la corte estaba a punto de restringir el acceso, lo que significaba que había estado pensando varios pasos adelante mientras yo solo trataba de sobrevivir. Ese fin de semana, escuché a través de amigos mutuos que personas en la oficina de Carlos estaban esparciendo rumores sobre mí. Dijeron que era una ex vengativa tratando de destruirlo por una crisis de mediana edad, que no podía manejar que tuviera amigas en el trabajo, que hice todo público porque quería atención. Los rumores dolieron más de lo que esperé, sabiendo que personas hablaban de mí sin saber lo que realmente pasó. Pero me rehusé a defenderme en redes sociales o a través de la cadena de chismes. Confié en que la evidencia hablaría más fuerte que la especulación del lugar de trabajo, que Recursos Humanos tenía los recibos y fotos y haría su propio juicio. Josefina me dijo que no me involucrara con nada de eso, que responder solo me haría ver defensiva. El martes por la tarde, regresé a la oficina de Janelle para mi segunda sesión de terapia. Preguntó cómo estaba manejando todo, y le conté sobre la contraqueja, la audiencia en la corte, los rumores, el dinero que Carlos tomó. Escuchó, y luego me ayudó a trabajar a través del dolor y la ira sin dejar que me dominaran completamente. Me enseñó a notar mis disparadores, como cuando empezaba a espiralear en escenarios del peor caso o reproducir el viaje a Hawái una y otra vez. Me mostró cómo responder a esos disparadores en lugar de solo reaccionar, cómo pausar y elegir qué hacer después en lugar de ser arrastrada por la emoción. Salí de su oficina sintiéndome cruda, pero también más en control de mí misma de lo que me había sentido desde que todo empezó. El miércoles por la mañana, regresé con el agente inmobiliario y le dije que quería poner una solicitud para el apartamento con la alfombra manchada. Me explicó el papeleo y pagué el depósito con dinero de mi cuenta corriente separada, la que Carlos nunca tuvo acceso. Firmar ese contrato se sintió agridulce, como si estuviera reclamando mi independencia, pero también admitiendo que la vida que pensé que estaba construyendo con Carlos había terminado completamente. El apartamento representaba empezar de nuevo, pero también significaba aceptar que estaba haciendo esto sola. Tomé las llaves y programé la fecha de mudanza para 2 semanas después, dándome tiempo para coordinar todo lo demás que aún necesitaba manejar. El jueves por la mañana, recibí el email de Ronan con un archivo adjunto, etiquetado Revisión Preliminar de Cumplimiento. Mis manos temblaron mientras abría el PDF y escaneé a través del lenguaje formal hasta que encontré los números. 8.342 euros en cargos personales en la tarjeta de la empresa de Carlos durante 6 meses. El reporte listó cada cena, cada reserva de spa, cada mejora y regalo cargado como entretenimiento de cliente cuando no había cliente involucrado. Ronan me llamó 1 hora después y me explicó qué pasa después. La empresa requeriría reembolso completo dentro de 90 días, y Carlos enfrentaría acción disciplinaria, pero Ronan no pudo prometer terminación porque esto era técnicamente una primera ofensa. Sentí la decepción asentarse en mi pecho, pero le agradecí de todos modos, sabiendo que esto era más que nada, aunque no fuera todo. Esa tarde, Josefina me reenvió un email de Sebastián proponiendo mediación en lugar de ir a juicio. Escribió que una batalla en la corte drenaría ambas nuestras cuentas bancarias y alargaría esto por más de 1 año, sugiriendo que tratáramos de llegar a un acuerdo a través de un mediador neutral. Josefina preguntó qué quería hacer, y le dije que aceptaría, pero solo con reglas estrictas. Todo pasa a través de abogados. No se permite contacto directo con Carlos, y puedo irme en el segundo que trate de manipular o hacerme luz de gas. Redactó una respuesta delineando mis condiciones, y Sebastián las aceptó dentro de 2 horas.
La primera sesión de mediación pasó el martes siguiente en un edificio de oficinas aburrido con paredes beige y sillas incómodas. La mediadora era una mujer en sus 50 que explicó las reglas básicas, mientras Carlos se sentó frente a mí viéndose cansado y mayor de lo que recordaba. Empezó con una disculpa que culpó todo al estrés del trabajo y la presión de su posición, diciendo que hizo malas decisiones pero nunca quiso lastimarme. Cuando no respondí, lo intentó de nuevo, sugiriendo que podríamos asistir a terapia de parejas para trabajar a través de nuestros problemas de comunicación y tal vez salvar el matrimonio. Miré a la mediadora y le dije claramente que no estaba interesada en terapia de parejas o salvar nada. La mediadora escribió algo y nos movió a discutir división de bienes, pero Carlos siguió regresando a su disculpa como si debiera arreglar todo. Salí de esa sesión sintiéndome exhausta y frustrada, sabiendo que esto iba a tomar más tiempo del que esperaba. 2 días después, Ronan llamó con una actualización sobre Elena. Fue movida a un departamento diferente sin relación de reporte directo con Carlos, pero la empresa decidió no terminar su empleo. Sentí mi mandíbula apretarse escuchando que básicamente se salió con la suya con todo, mientras yo soy la que está reconstruyendo toda mi vida. Josefina me recordó durante nuestra llamada que mi objetivo es protegerme y seguir adelante, no asegurarme de que todos los involucrados sean castigados de la manera que creo que merecen. Ese fin de semana, noté a Carlos publicar en redes sociales sobre ser atacado e incomprendido. Mensajes vagos que no me nombraron, pero claramente se pintó como la víctima. Varios amigos mutuos dieron me gusta y comentaron con mensajes de apoyo, preguntando si estaba bien y diciendo que estaban ahí para él. Bloqueé a 3 personas que se involucraron con sus publicaciones y empecé a revisar mi lista de amigos, removiendo a cualquiera que quisiera chisme más de lo que quería realmente apoyarme. Mis amigos reales ya sabían lo que pasó y no necesitaban la versión de Carlos para decidir de qué lado estaban. El lunes por la tarde, coordiné con un amigo y llamé a la línea policial de no emergencia para arreglar una escolta mientras recuperaba mis pertenencias de la casa. El oficial que apareció fue profesional y paciente, esperando mientras pasé por cada habitación, haciendo una lista de lo que me llevaba. Documenté todo con fotos y dejé todas las cosas de Carlos exactamente donde estaban, sin tocar su escritorio o su closet o cualquiera de los artículos que eran claramente suyos. Todo el proceso se sintió humillante, necesitando un oficial de policía ahí para prevenir que mi propio esposo causara una escena, pero estaba agradecida de que se quedara en la puerta todo el tiempo. Carlos nunca apareció, probablemente advertido por Sebastián de mantenerse alejado, y cargué todo en la camioneta de mi amigo sin incidente. La segunda sesión de mediación 2 semanas después fue peor que la primera. Carlos insistió que debería quedarse con la casa porque su ingreso es más alto y puede pagar los pagos de la hipoteca por su cuenta. Presioné de vuelta, diciendo que deberíamos venderla y dividir el dinero, o él necesita comprar mi mitad del valor en el mercado justo. Actuó como si estuviera siendo irrazonable, reclamando que estaba tratando de castigarlo financieramente, en lugar de ser práctica sobre nuestra situación. Fuimos en círculos por 3 horas, hasta que la mediadora finalmente lo terminó. Programó una tercera sesión para 2 semanas después, y sugirió que ambos pensáramos cuidadosamente sobre en qué estábamos dispuestos a comprometernos. Me fui sintiéndome enojada y atascada, sabiendo que Carlos iba a alargar esto tanto como fuera posible. Ese jueves, Josefina me pidió que viniera a su oficina para una conversación de verificación de realidad. Me explicó lo que probablemente pasaría si fuéramos a juicio, lo que el juez probablemente me otorgaría versus lo que estaba pidiendo, y cuánto costaría todo el proceso en honorarios legales y energía emocional. Me sentí defensiva al principio, queriendo que me dijera que merecía más y deberíamos luchar por todo, pero siguió trayéndome de vuelta a los números y las probabilidades, ayudándome a ver que el compromiso podría en realidad servirme mejor que luchar por la victoria total que podría nunca venir. Sola en mi apartamento esa noche, saqué fotos viejas de nuestra boda y los primeros años cuando las cosas se sintieron bien. Pasé por ellas lentamente, recordando quién pensé que era Carlos y quién pensé que éramos juntos. Luego conecté un disco duro externo y moví cada foto a una carpeta de archivo, organizándolas por año antes de borrarlas de mi teléfono completamente. Se sintió como un pequeño ritual, pero ayudó, dándome permiso de soltar la versión de Carlos que había construido en mi cabeza y aceptar que esa persona nunca realmente existió. La mañana siguiente, una carta formal llegó del Departamento de Recursos Humanos de la empresa con el resultado final de su investigación. Carlos tuvo que repagar todos los cargos personales dentro de 90 días, perdió sus privilegios de tarjeta corporativa permanentemente y recibió una advertencia formal por escrito que se quedaría en su archivo de personal. Elena recibió un memo de consejería sobre mantener límites profesionales, pero ninguna penalidad financiera o disciplina formal. Leí a través de la carta 2 veces, sintiendo esa mezcla familiar de validación y frustración. Era algo, prueba de que no estaba loca, y la empresa se lo tomó en serio. Pero no era la justicia limpia que había imaginado cuando caminé a esa sala de conferencias. Archivé la carta en mi carpeta creciente de documentos de divorcio y traté de enfocarme en lo que venía después, en lugar de lo que deseaba que hubiera pasado. El martes por la mañana, me senté en la oficina de Janelle para mi tercera sesión, hundiéndome en el sofá gastado mientras sacaba sus notas de la última vez. Me preguntó qué quería de Carlos ahora, qué se sentiría como suficiente, y empecé a listar todas las maneras en que debería sufrir por lo que hizo. Me dejó hablar por tal vez 5 minutos, antes de interrumpir gentilmente.
Me dijo que notara qué tan exhaustivo se sentía llevar toda esa ira, cuánta energía estaba gastando, imaginando su castigo, en lugar de construir mi propio futuro. Me sentí defensiva al principio, queriéndola que estuviera de acuerdo en que él merecía todo lo que le viniera. Pero siguió redirigiéndome de vuelta a lo que podía controlar, qué límites necesitaba para protegerme, qué decisiones realmente servirían mi sanación. Explicó que sus consecuencias eran suyas para llevar, que si él aprendía algo o cambiaba para nada, ya no era mi responsabilidad. Salí de esa sesión sintiéndome más ligera de alguna manera, como si me hubieran dado permiso de parar de rastrear su sufrimiento como prueba de mi valor. La realización se asentó lentamente durante los próximos días. Mi sanación no dependía de que él sufriera suficiente. El viernes por la tarde, mi teléfono vibró con un mensaje de Michelle, una amiga de nuestro viejo vecindario que aún hablaba con ambos. Dijo que Carlos quería saber si podíamos discutir la casa directamente en lugar de a través de abogados, que nos ahorraría dinero y tiempo a ambos. Sentí esa irritación familiar subir, reconociendo su manipulación, incluso a través de un tercero. Tomé una captura de pantalla del mensaje y se la reenvié a Josefina con una nota breve explicando el contexto. Respondió dentro de una hora diciendo que lo manejaría y recordándome no involucrarme con cualquier intento de contacto indirecto. Me sentí orgullosa de mí misma por documentar en lugar de responder, por mantener el límite incluso cuando trató de trabajar alrededor de él. El lunes por la mañana trajo un aviso formal de la corte estableciendo una fecha de juicio 4 meses después, si no podíamos llegar a un acuerdo de resolución. Miré la fecha marcada en el papeleo, sintiendo exhaustión lavarme al pensar en 4 meses más de esto arrastrándose. La idea de sentarme en una sala de la corte mientras abogados argumentaban sobre cada plato y álbum de fotos me hizo querer llorar. Llamé a Josefina y le dije que quería seguir intentando mediación, que necesitaba esto terminado más de lo que necesitaba castigar a Carlos frente a un juez. Estuvo de acuerdo en que era la decisión inteligente y programó nuestra tercera sesión de mediación para la semana siguiente. Esa noche, me senté en la mesa de cocina de mi amiga con mi laptop abierta, mirando la hoja de cálculo que había estado manteniendo de cada cargo que Carlos hizo, cada pequeño reembolso que me debía, cada detalle mezquino que había estado rastreando por semanas. Me di cuenta de que estaba pasando horas en cosas que tal vez me darían unos pocos cientos, mientras el bien real se sentaba ahí esperando ser dividido. Hice una decisión ahí mismo de soltar el llevar cuentas, de parar de rastrear los 15 euros que me debía por comida para llevar o los 23 por gasolina. Borré la mitad de la hoja de cálculo y reorganicé lo que quedaba alrededor del valor de la casa, cuentas de retiro y términos de manutención del cónyuge que realmente impactarían mi futuro. Soltar esos detalles mezquinos se sintió como liberar peso que no sabía que estaba llevando. La tercera sesión de mediación pasó en una mañana gris de jueves, en una sala de conferencias que olía a café quemado. Josefina y Sebastián fueron de un lado a otro por 3 horas mientras Carlos y yo nos sentamos en extremos opuestos de la mesa, evitando contacto visual. Alrededor del mediodía, Sebastián propuso que Carlos pagaría 40% de mis honorarios legales y compraría mi parte de los muebles a valor de mercado, justo basado en ventas comparables recientes. Josefina contrarrestó en 60% de honorarios legales, y los vi negociar hacia abajo a 50%, lo que se sintió lo suficientemente justo, dadas las circunstancias. Carlos estuvo de acuerdo con la compra de muebles si yo proporcionaba recibos de los precios de compra originales. Estas pequeñas victorias se sumaron a algo que se sintió como progreso real, como que podríamos terminar esto sin destruirnos completamente. 2 días después, llegó un email del sistema de recursos humanos de la empresa con el nombre de Elena en el remitente, pero claramente redactado por su equipo legal. El mensaje reconoció su papel en violar límites del lugar de trabajo y expresó pesar por cualquier incomodidad que sus acciones causaron. Cada palabra fue cuidadosamente elegida para evitar admitir responsabilidad o darme munición para cualquier reclamo futuro. Lo leí 2 veces, reconociéndolo como control de daños corporativo en lugar de remordimiento genuino. Hice clic en el botón de reconocimiento formal en el sistema de recursos humanos sin escribir una respuesta personal, entendiendo que esto era lo más que obtendría de ella. El sábado por la tarde, terminé de mover las últimas cajas a mi nuevo apartamento, un modesto de una habitación, en un edificio silencioso, a 20 minutos del trabajo. Mi amiga me ayudó a cargar el sofá por 3 pisos de escaleras y luego me dejó sola para desempacar. Me senté en el piso rodeada de cajas mientras el sol se ponía, sintiendo el peso tanto de la soledad como de la libertad asentarse en mi pecho. Esta no era la vida que había planeado cuando me casé con Carlos. No era el futuro que había imaginado cuando compramos esa casa juntos, pero era mía, comprada con mis propias decisiones y protegida por límites que estaba aprendiendo a mantener. La cuarta sesión de mediación se extendió por 6 horas con solo descansos breves para viajes al baño y sándwiches rancios de la cafetería del edificio. Trabajamos a través de la división de cuentas de retiro con Josefina y Sebastián, intercambiando propuestas sobre divisiones porcentuales y cronogramas de transferencia. La discusión de manutención del cónyuge tomó otras 2 horas con el abogado de Carlos, argumentando por duración mínima, mientras Josefina presionó por suficiente tiempo para que yo me estabilizara. Nos asentamos en 18 meses de pagos mensuales modestos que cubrirían la brecha entre mi ingreso y mis nuevos gastos. Para la tarde,
Teníamos una hoja de términos casi completa cubriendo cada bien y deuda importantes, con solo unos pocos detalles menores por resolver. Me fui sintiéndome cautelosamente optimista de que realmente podríamos terminar esto sin ir a juicio. Las negociaciones finales de resolución pasaron por email y llamadas telefónicas durante la semana siguiente, con nuestros abogados intercambiando versiones marcadas del acuerdo. Carlos se quedaría con la casa a cambio de pagarme una suma global por mi valor basado en la tasación actual. La cantidad era menos de lo que había esperado, pero más de lo que había temido, suficiente para cubrir mis gastos de apartamento por un año mientras reconstruía mis ahorros. Los términos de manutención del cónyuge se quedaron en 18 meses, que no era para siempre, pero me daba espacio para respirar. No era perfecto, pero era lo suficientemente justo. Y cuando Josefina me envió la versión final para revisar, la leí 3 veces antes de firmar mi nombre al fondo. Sentí alivio mezclado con dolor por lo que estaba oficialmente terminando, por el matrimonio que pensé que teníamos y el futuro que creí que estábamos construyendo. El secretario de la corte llamó el martes siguiente para confirmar que habían recibido nuestro acuerdo de resolución, y ambos abogados habían enviado el papeleo requerido. Explicó que el juez revisaría todo dentro de 2 semanas y luego emitiría el decreto final de divorcio, pendiente nuestras firmas, y un periodo de espera de 30 días. Marqué la fecha en mi calendario, contando hacia abajo hasta cuando esto estaría legalmente terminado, cuando podría parar de ser la esposa de Carlos y empezar a ser solo yo misma. Unas semanas después, un email llegó en mi bandeja de entrada de la empresa de Carlos con el asunto Línea Políticas Corporativas actualizadas. Lo abrí por curiosidad y me encontré leyendo a través de nuevas reglas sobre uso de tarjetas corporativas, requisitos de documentación de gastos y formularios de divulgación obligatorios para relaciones en el lugar de trabajo. El lenguaje fue cuidadosamente escrito para sonar general, pero reconocí frases específicas que vinieron directamente de mi situación. Los empleados ya no podían cargar viajes personales para no empleados a tarjetas de la empresa, incluso con planes de reembolsar después. Relaciones románticas o personales cercanas con compañeros de trabajo tenían que ser divulgadas a recursos humanos dentro de 30 días. Masajes de parejas y cenas íntimas requerían aprobación del gerente y no podían ser etiquetados como entretenimiento de cliente. Me senté ahí mirando la pantalla de mi laptop, sintiendo esta mezcla rara de satisfacción y frustración. Mi confrontación había realmente cambiado algo real, creado protecciones para otras personas que podrían enfrentar situaciones similares, pero nadie sabría nunca que vino de mí, que yo era la razón por la que estas reglas existían. La actualización de política no mencionó nombres o incidentes específicos, solo presentó los cambios como parte de revisiones regulares de cumplimiento. Reenvié el email a Josefina con un mensaje corto, preguntando si lo había visto. Respondió dentro de una hora diciendo que este era exactamente el tipo de cambio institucional que importaba más que el castigo individual, incluso si se sintió invisible. Guardé el email en una carpeta y cerré mi laptop, tratando de sentirme orgullosa en lugar de amargada sobre la falta de reconocimiento. 2 días después de eso, mi teléfono vibró con un mensaje de alguien que apenas recordaba, una mujer que solía trabajar en el departamento de Carlos antes de transferirse a una oficina diferente. Preguntó si había escuchado las noticias sobre Carlos siendo movido a un nuevo papel. Escribí de vuelta preguntando qué quería decir, y envió 3 párrafos de chisme detallado sobre cómo fue silenciosamente reasignado a una posición con mucho menos contacto con clientes y casi ningún privilegio de viaje. Su nuevo título de trabajo sonaba similar, pero todos en la oficina sabían que era un paso hacia abajo, menos prestigioso y menos oportunidades para avance. La mujer dijo que personas estaban susurrando sobre por qué pasó, pero nadie tenía respuestas oficiales, solo rumores sobre violaciones de políticas e investigaciones de recursos humanos. Leí a través de sus mensajes 2 veces, procesando la información. La carrera de Carlos había recibido un golpe real, pero no fue despedido o desacreditado públicamente. Aún tenía su trabajo, aún ganaba buen dinero, solo con estatus reducido y menos beneficios. Coincidió exactamente con lo que Josefina había predicho meses atrás cuando estaba presionando porque fuera terminado. Me dijo que las empresas raramente despiden ejecutivos por violaciones de políticas de primera vez, especialmente cuando la persona acepta repagar dinero y aceptar consecuencias. Agradecí a la mujer por la actualización y no pedí más detalles, dándome cuenta de que en realidad no quería saber cada pequeño pedazo de la caída profesional de Carlos. Esa misma semana, escuché a través de otra conexión anterior que Elena había dejado la empresa completamente. La persona que me lo dijo no estaba segura si renunció por su cuenta o fue empujada durante los cambios de políticas, pero de cualquier manera, se había ido dentro de 3 semanas de las nuevas reglas tomando efecto. Esperé alguna reacción emocional grande que me golpeara, ira o satisfacción o vindicación. En lugar de eso, sentí principalmente nada, solo una conciencia distante de que estaba lidiando con sus propias consecuencias en algún otro lugar. Había pasado más allá de la fase de ira hacia algo más enfocado en mi propia reconstrucción, y la partida de Elena se sintió como noticias viejas de un capítulo que ya estaba cerrando. Mi 6ª sesión de terapia con Janelle pasó en una tarde de jueves y pasamos toda la hora en planificación práctica en lugar de procesamiento emocional. Me hizo sacar mi laptop y abrir una hoja de cálculo de presupuesto, repasando números realistas para alquiler, servicios, comestibles y gasto discrecional.
Construimos una estructura de rutina diaria que incluía movimiento matutino, horarios regulares de comida y actividades de relajación antes de dormir. Luego hicimos una lista de mis amistades, categorizándolas en personas que me apoyaron activamente, personas que se mantuvieron neutrales y personas que claramente tomaron el lado de Carlos o querían drama. Janelle me ayudó a ver que estaba construyendo algo nuevo, en lugar de solo sobrevivir los restos de lo que se desmoronó. Señaló ejemplos específicos de decisiones que había hecho que mostraron crecimiento, como declinar involucrarme con los intentos de manipulación de Carlos o establecer límites con amigos entrometidos. Para el final de la sesión, tenía elementos de acción concretos que se sintieron manejables en lugar de abrumadores. Un mapa del camino para los próximos meses que no dependía de lo que Carlos hiciera o no hiciera. El lunes siguiente, tomé un día personal del trabajo y lo pasé en el banco manejando tareas de separación financiera. Cerré nuestra cuenta corriente conjunta y abrí una nueva solo a mi nombre, transfiriendo mi porción del saldo restante. La cuenta de ahorros conjunta tomó más tiempo porque requería ambas firmas, pero Josefina ya había coordinado con Sebastián para obtener la autorización de Carlos. Solicité 2 tarjetas de crédito solo a mi nombre, algo que debería haber hecho años atrás, en lugar de depender de nuestras cuentas compartidas. El representante del banco me explicó cómo establecer un fondo de emergencia con transferencias automáticas, empezando pequeño, pero construyendo con el tiempo. Cada paso se sintió sorprendentemente empoderador, como si estuviera creando una base que me pertenecía completamente y no podía ser socavada por las decisiones o traiciones de alguien más. Salí del banco con una carpeta llena de papeleo de nuevas cuentas y una sensación extraña de orgullo en mi propia independencia financiera. Ese fin de semana, llegó un mensaje de amigos mutuos invitándome a una reunión de cumpleaños en la casa de alguien. Casi dije que sí automáticamente antes de bajar y ver la lista completa de invitados que habían compartido. El nombre de Carlos estaba ahí mismo en el medio, junto con varias personas que habían tomado su lado o se mantuvieron neutrales durante el divorcio. Me senté con mi teléfono por mucho tiempo escribiendo y borrando diferentes respuestas. Finalmente, envié un mensaje educado diciendo que tenía otros planes, pero esperaba que la pasaran genial. Luego, inmediatamente, hice planes reales para que no fuera mentira. Le envié un mensaje a una amiga del trabajo y arreglé probar un restaurante nuevo esa misma noche, eligiendo mi propia comodidad sobre mantener apariencias o evitar incomodidad para otras personas. Dolió perder algunas conexiones sociales y saber que estaba excluida de eventos futuros. Pero estaba aprendiendo que proteger mi paz importaba más que quedarme en círculos donde me sentía incómoda. El martes por la mañana, Sebastián envió a Josefina un email largo listando artículos domésticos que Carlos quería de nuestro matrimonio, cosas que valían menos de 50 euros, como una cafetera específica, un juego de cuchillos de cocina y algunos marcos decorativos. El mensaje estaba escrito de esta manera mezquina y detallada que dejó claro que estaba tratando de irritarme o alargar el proceso. Se lo reenvié a Josefina con una instrucción corta de aceptar lo que Carlos quisiera, que no me importaba ninguno de esos artículos lo suficiente como para pelear. Escribió preguntando si estaba segura, y confirmé que la energía que tomaría argumentar sobre una cafetera no valía la satisfacción que podría obtener de ganar. Algunas batallas simplemente no valían la pena pelear, y estaba aprendiendo a reconocer cuáles realmente importaban para mi futuro, versus cuáles eran solo sobre marcar puntos. Empecé a construir nuevas rutinas diarias en mi apartamento, que no tenían nada que ver con mi vida vieja con Carlos. Las caminatas matutinas se volvieron no negociables, una manera de empezar cada día con movimiento y aire fresco antes de que el estrés del trabajo empezara. Experimenté con cocinar comidas que realmente disfrutaba en lugar de las cosas que Carlos prefería, descubriendo que me gustaba probar nuevas recetas y comer la cena a mi propio ritmo. Leer antes de dormir reemplazó desplazarme por mi teléfono, dándole a mi cerebro algo en que enfocarse además de reproducir argumentos o imaginar confrontaciones. Algunas noches, aún me sentía aplastantemente sola, sentada en mi apartamento silencioso, sin nadie con quien hablar y nada para distraerme de mis propios pensamientos. Pero estaba aprendiendo a sentarme con la soledad en lugar de huir de ella o tratar de llenarla con alguien más, reconociéndola como parte de la sanación en lugar de algo que evitar. Janelle me había enseñado que la incomodidad no significaba que estaba haciendo algo mal. A veces solo significaba que estaba haciendo algo difícil y necesario. 3 semanas en mis nuevas rutinas, mi carro empezó a hacer un ruido de rechinar raro que empeoraba cada vez que manejaba. Lo llevé a un mecánico que me dio las malas noticias de que necesitaba trabajo de frenos y un servicio de transmisión, reparaciones que costarían casi 800 euros. La cuenta tensó mi presupuesto cuidadosamente planeado y significaba que tendría que reducir el gasto discrecional por el próximo mes, tal vez saltear la renovación de membresía del gimnasio o comer más comidas en casa. Mi primer instinto fue llamar a Carlos y pedirle que cubriera la mitad, ya que el problema del carro empezó mientras aún estábamos casados. En lugar de eso, aprobé las reparaciones, ajusté mi hoja de cálculo de presupuesto y descubrí qué gastos podía reducir para que funcionara. La autoconfianza se sintió difícil y preciosa, prueba de que podía resolver mis propios problemas sin depender de alguien que había probado ser poco confiable. Pagué al mecánico con mi propia tarjeta de crédito y manejé a casa sintiéndome capaz de una manera que no había sentido en años. Tarde una noche, cuando no podía dormir,
Abrí mi laptop y empecé a escribir un email largo a Carlos. Escribí todo lo que deseaba poder decir sobre la traición, sobre las mentiras y manipulación, sobre cómo me había hecho sentir loca por notar lo que estaba justo frente a mí. Las palabras salieron por casi una hora, páginas de dolor e ira y decepción que había estado conteniendo a través de todos los procedimientos legales y sesiones de mediación. Cuando terminé, leí a través de todo 3 veces, editando y agregando detalles, asegurándome de que cada punto estuviera claro. Luego, cerré el borrador sin enviarlo y regresé a la cama, dejándolo sentado en mi carpeta de email. Al día siguiente en terapia, le conté a Janelle sobre escribir el email, y me ayudó a entender que lo había estado escribiendo para mi propio cierre, no porque Carlos mereciera escucharlo, o incluso entendería lo que estaba tratando de decir. Señaló que enviarlo solo le daría otra oportunidad de desviar, hacer luz de gas, o convertir mi dolor en algo sobre él. El email había servido su propósito al ayudarme a organizar mis pensamientos y sentimientos, y borrarlo sin enviar era en realidad la decisión más fuerte. Fui a casa esa tarde y moví el borrador a mi carpeta de basura. Luego vacié la basura para no poder cambiar de opinión después. 3 semanas después, el sobre grueso llegó de la corte con el decreto oficial de divorcio adentro. Lo abrí, parada en mi cocina, y saqué los documentos sellados que hicieron todo final. El lenguaje legal se sintió frío y formal, reduciendo 7 años de matrimonio a división de propiedad y términos de manutención. Pero viendo mi firma junto a la de Carlos en la última página, hizo que mis manos temblaran. Me senté en mi pequeña mesa de comedor y extendí los papeles frente a mí, leyendo a través de cada sección lentamente, aunque había revisado los términos del acuerdo una docena de veces ya. Alivio me lavó primero, sabiendo que finalmente podía parar de esperar el próximo obstáculo legal o el próximo intento de manipulación de Carlos. Luego el dolor golpeó más fuerte de lo que esperaba, no por Carlos mismo, sino por la vida que pensé que estábamos construyendo, y la persona que solía ser antes de Hawái. Me senté ahí por casi una hora solo sosteniendo los papeles, sintiendo la mezcla extraña de emociones, sin tratar de empujar ninguna de ellas. Cuando finalmente archivé los documentos en el cajón de mi escritorio, sentí algo cercano al orgullo de que lo había logrado hasta el otro lado sin comprometer mis límites, o dejar que Carlos me hiciera luz de gas para pensar que estaba reaccionando exageradamente. Ese fin de semana, pasé el sábado por la tarde organizando mis archivos digitales y archivando cada foto, captura de pantalla y recibo relacionado al divorcio en una carpeta protegida con contraseña en un disco duro externo. Lo etiqueté claramente para poder encontrarlo si se necesitaba para impuestos o propósitos legales. Luego moví todo el disco a la parte de atrás de mi closet, donde no lo vería todos los días. El grupo de chat de chisme del lugar de trabajo aún tenía nuevos mensajes cada pocos días, con personas discutiendo a Carlos y Elena como si fueran personajes en una telenovela, analizando cada detalle y agregando su propia especulación sobre lo que realmente pasó. Desplacé a través de la última ronda de mensajes y no sentí nada excepto exhaustión al ver mi dolor convertido en entretenimiento para personas que apenas me conocían. Hice clic en el botón de salir del grupo sin anunciar mi partida o explicar mi decisión a nadie. El lunes por la mañana, en mi propio trabajo, le pregunté a mi gerente si podíamos hablar en privado sobre tomar más responsabilidad. Cerró la puerta de su oficina y escuchó mientras explicaba que quería una asignación desafiante que me ayudaría a enfocarme en mi carrera y probar mis capacidades más allá de lo que había estado haciendo. No mencioné el divorcio directamente, pero había escuchado suficiente a través de la oficina para entender lo que realmente estaba pidiendo. Sacó su lista de proyectos y me ofreció una presentación de cliente de alta visibilidad que requeriría investigación, desarrollo de estrategia y contacto ejecutivo directo. La asignación me asustó un poco, pero acepté inmediatamente, sintiéndome capaz y valorada de una manera que no había sentido en meses. Caminando de vuelta a mi escritorio con los detalles del proyecto, me di cuenta de cuánto había dejado que mi identidad se encogiera a ser la esposa de Carlos y luego la víctima de Carlos, y que también se sintió ser reconocida por mis habilidades profesionales reales. 2 días después, una nota escrita a mano llegó a mi oficina en un sobreplano sin dirección de remitente. La abrí cuidadosamente y reconocí la firma de Ronan al fondo antes de leer el mensaje breve, reconociendo que mi queja había llevado a cambios significativos en la política de la empresa alrededor de reportes de gastos y divulgación de relaciones en el lugar de trabajo. Explicó que las reglas de la empresa le impedían acreditarme públicamente o compartir detalles de investigación, pero quería que supiera que otros empleados se beneficiarían de las protecciones más fuertes ahora en lugar. Leí la nota 2 veces y la guardé en el cajón de mi escritorio, apreciando la validación privada, aunque nadie más sabría nunca mi papel en mejorar esas políticas. Saber que había hecho una diferencia, más allá de mi situación personal, se sintió más satisfactorio de lo que cualquier vindicación pública podría haber sido. 6 meses después de caminar a esa sala de conferencias con papeles de divorcio y fotos de evidencia, me senté en mi apartamento en una mañana de sábado con café y una pequeña planta que había comprado para el alféizar de la ventana la semana anterior. La luz del sol entró por la ventana y golpeó las hojas justo, haciéndolas brillar verdes contra la pared blanca.
Sentí algo cercano a la paz sentada ahí en mi propio espacio, rodeada de muebles que había elegido, y una vida que estaba construyendo completamente en mis propios términos. El divorcio no me había dado justicia perfecta, o vindicación total, y la carrera de Carlos había recibido un golpe, pero no colapsó completamente de la manera que parte de mí había querido. Pero había salido con mi dignidad intacta y aprendido a establecer límites que realmente me protegían, en lugar de solo mantener la paz. Había parado de esperar que otras personas validaran mi experiencia o castigaran a Carlos en mi nombre, enfocándome en lugar en construir una vida donde sus decisiones ya no podían lastimarme. La victoria real resultó ser aprender que podía confiar en mi propio juicio, defenderme incluso cuando se pusiera complicado, y elegir mi propio bienestar sobre mantener apariencias. Tomé otro sorbo de café y miré mi planta, pensando en cuánto podía crecer en 6 meses cuando le das las condiciones correctas. Entonces, sí, esa es la historia. Solo yo, tú, y un momento aleatorio de la vida que de alguna manera se convirtió en un video completo. Gracias por pasar el rato. En serio, suscríbete si quieres relajarte aquí de nuevo la próxima vez.